Un muy cordial saludo a todos ustedes. Vamos a entrar entonces al trabajo con la fase número 2, haciendo aclaración desde el principio que nosotros debemos tener en cuenta que a la hora de definir el nombre, lo primero que tenemos que tener es mucha claridad con el tipo de negocio que hemos definido. Recuerden que la estructuración de la idea de negocio es algo que depende de la evidencia 3 de la fase 1, que tiene que ver específicamente con sectores económicos. Recuerden que en ese trabajo que hicieron en sectores económicos, ustedes hicieron la identificación del sector económico específico en el que ustedes están, con el que ustedes están relacionados, que es básicamente o bien sea biotecnología o agropecuaria o venta de productos y servicios o bueno, cualquier otra de las técnicas que estén desarrollando, contabilidad, etcétera. Ustedes hicieron un análisis de ese sector económico, y en el cuadro dentro de la fase 3, dentro de la fase 1, perdón, evidencia 3, ustedes escribieron los principales problemas que hay dentro de ese sector, las deficiencias que hay. Hicieron un análisis de su perfil como aprendiz escena próximos a salir o a salir el próximo año, y adicionalmente desarrollaron un árbol de problemas y de objetivos donde plantearon, a partir de uno de los tantos problemas que vieron, unas alternativas de solución, y con base en eso entonces fundamentaron su lluvia de ideas y definieron una idea de negocio. Hasta ahí vamos en este momento con la fase 1, y la idea de recordarles precisamente el proceso que han seguido es porque muchas veces tendemos a perdernos en la estructura que estamos armando, y entonces terminamos desarrollando el trabajo sin saber bien de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces la idea de poder definir un nombre está fundamentada en una buena identificación de idea de negocio, y apenas tenemos eso claro, entonces podemos entrar precisamente a hacer el análisis de lo que significa ponerle el nombre a una empresa, ¿no? Cuando nosotros vamos a colocarle el nombre a una empresa, para este caso una idea de negocio, debemos partir de un concepto que lo envuelve, o sea, que lo contiene, que es el concepto del branding, que a la larga está relacionado básicamente con el diseño, estructuración de una marca, de modo que ella tenga realmente un valor tanto para el consumidor como para la empresa precisamente que está diseñando esa idea de negocio. Como dice la diapositiva, pues básicamente entonces el branding es un anglicismo que guarda relación en todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica, con el diseño de una marca, y va específicamente orientado bajo 5 componentes, que son el naming, que es el que vamos a tener en cuenta ahorita, la identidad corporativa, que la veremos en la fase 5, el posicionamiento, que es un tema que tendremos que tener en cuenta en la fase 3, específicamente a la hora de diseñar estrategias en la parte de publicidad y promoción, o promoción específicamente, lealtad de marca, que también la podríamos tener en cuenta dentro de las propuestas estratégicas, y arquitectura de una marca. Entonces ahí tenemos los 5 componentes del branding, pero nos vamos a centrar específicamente en el naming, que es la creación de un nombre. ¿Qué es el naming entonces? Entonces nos dice que el naming hace referencia a las técnicas para la creación del nombre de la marca. Naming es nombrar, poner nombre a una marca. Joan Costa, que es un especialista en ese campo, dice que las empresas y las marcas no existen sin nombre. Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convengan, pero el nombre es algo pues realmente importante, ¿no? De ahí que no deberíamos colocarle nombres a los hijos así como se nos ocurre de buenas a primeras, sino que tenemos que tener en cuenta precisamente que hay una proyección de vida, que eso que nosotros decidamos por ellos pues los va a acompañar hasta el final de la vida. Entonces tanto en los nombres de las personas como en los nombres de las empresas prima la simplicidad, un contenido que se pueda decir en pocas letras, con pocas letras o en una sola palabra, máxime con 2, que realmente transmita, ¿no? Entonces vamos a mirar entonces el manual del naming. El paso 1 es localizar lo que sería relevante en la marca, y para poderlo encontrar, para poder localizar eso que es relevante, entonces tenemos que tener en cuenta preguntarle al cliente, reconozca qué es lo que es relevante para los consumidores. Y cuando hablamos de qué es relevante, es obviamente estamos diciendo que si nosotros estamos pensando en desarrollar una idea, pues no podemos plantear un nombre que o la contradiga o no se pueda entender. Dice, ¿qué es lo relevante para usted en relación a este producto o servicio? Eso es lo que debemos preguntarle
al posible consumidor. Recuerden que ustedes, aunque todavía no han llegado a fase 3, ya tienen una idea de quiénes serían los posibles compradores del paquete de productos o servicios que ustedes están desarrollando a través del análisis que hicieron con la evidencia 3 de la fase 1. ¿Por qué escogería un producto o servicio de la competencia? ¿En qué son deficientes los productos o servicios de la competencia? Miren que ya nos estamos adelantando un poquitico incluso a la fase 3, porque sin hacer directamente los análisis a profundidad, si estamos tratando de todas formas de recoger un poquitico de información por parte de los consumidores potenciales para identificar qué es lo que los mueve, por qué compran lo que compran, qué es lo que les gusta de lo que compran, qué los motiva o qué los desmotiva, ¿no? Porque en la medida en que logramos descubrir qué los desmotiva, encontramos puntos estratégicos para nosotros poder diseñar una propuesta de servicio acorde a las necesidades, o hacemos un proceso de resegmentación, que lo veremos. El concepto de segmentación es el primer componente de la fase 3, pero que básicamente es la división de un mercado en varios componentes posibles, teniendo en cuenta gustos y necesidades de grupos específicos dentro de un grupo objetivo, dentro de un paquete de posibles clientes. Entonces es necesario tener en cuenta eso a la hora de pensar en el nombre, ¿no? Que el nombre sea diciente para los que van a ser o van a corresponder con el tipo de servicio o producto que yo pienso diseñar. ¿Cómo describiría el producto o servicio ideal también, ¿no? Obviamente no es para que nosotros nos matemos tratando de descifrar o de construir o de proponer productos o servicios que lleguen al tope de los que los clientes quieren. Igualmente no es conveniente en muchos casos, incluso de entrada a un mercado, sacar un producto con todas sus bondades, porque entonces se acaba toda la novedad que tiene la empresa. Pero la idea sí es poder recoger algunas de las necesidades que tienen nuestros consumidores potenciales para que nosotros precisamente diseñemos un producto que esté acorde. O sea, no se trata de sacar una propuesta de producto o servicio que le sirva a todo el mundo, sino una propuesta de producto o servicio que le sirva a personas específicas en lugares específicos y que nos puedan generar en la realidad clientes potenciales. ¿Qué producto o servicio de este segmento satisface mejor sus necesidades y por qué? Lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? En la medida en que yo logro identificar los productos o servicios incluso de la competencia con relación a su mercado, logro equiparar precisamente lo que ellos proponen y lo que las personas necesitan, entonces yo logro precisamente realizar una propuesta ideal. El segundo paso entonces se llama evite a los competidores. Cuando nos proponen esto, ¿qué nos querrán decir entonces? ¿Qué tipo de nombres están utilizando sus competidores? ¿Ya? Debemos procurar no parecernos a los competidores, ¿no? Que es antes uno de los criterios de competencia desleal que muchas veces vemos, ¿no? Entonces, un negocio que en vez de llamarse Facebook se llama FaceLook, por ejemplo, que lo vemos en el caso de Bogotá en algunas zonas, y que tiene en el diseño de imagen corporativa, por ejemplo, una imagen similar, pues está tratando de robar el derecho que tiene el otro. Y es cierto que uno puede atraer clientes así, pero a la vez no está creando una imagen propia del negocio, ¿no? Entonces es importante no copiarse de lo que otros han hecho con relación a eso. ¿Qué mensaje están comunicando los nombres de sus competidores? ¿Ya? Están transmitiendo servicio, calidad, frescura, garantía. ¿Qué es lo que están transmitiendo los nombres, el nombre de los competidores, ¿no? ¿Quién ostenta el nombre más relevante? Llama la atención. ¿Por qué? También es muy importante evaluarlo, y para eso entonces es importante que, pese a que todavía no han llegado a la fase 3 donde van a hacer el análisis de competencia, sí empiecen a responder a estas preguntas que les estamos planteando en el paso a paso para que ustedes puedan pues tener un derrotero de acción. Ustedes dirán, bueno, pero esto no se parece al formato que estamos trabajando. No, igualmente ustedes van a llenar el formato correspondiente, que ahorita lo miraremos, pero es bueno que ustedes se hagan todo este tipo de interrogantes antes de entrar directamente a desarrollar los formatos, ¿no? ¿Existe una oportunidad para comunicar un mensaje totalmente nuevo? Eso depende de la investigación que hayamos hecho con los consumidores, de la observación que hayamos hecho de la realidad en la fase 1, en la evidencia 3, donde hicimos el análisis de sectores económicos, que también tiene que ver con las posibles alternativas de solución que nosotros planteamos y con la idea de negocio, ¿no? Recuerden que todo esto va unido.
paso a paso va unido porque estamos desarrollando una sola idea que tiene muchos matices desde los cuales nosotros miramos competidores, proveedores, consumidores, gobierno, bueno, todo lo que rodea precisamente el diseño de una empresa. ¿Qué nombres ya han llegado a los corazones y mentes de sus clientes? Guarda una relación muy fuerte también con la pregunta número 3, ¿no? O sea, ¿cuáles son las marcas preferidas? ¿Qué impacto han generado en sus consumidores? ¿Por qué se distinguen directamente ellas frente a los consumidores? ¿Cómo podríamos nosotros crear una marca de valor que llegue a los corazones, perdón, de sus clientes y genere también un impacto como el que han generado otros? Paso 3. La creación de los nombres. Active su sistema de inyección creativa. Eso quiere decir que en este caso ustedes ya tienen que empezar a crear la lluvia de ideas que se menciona dentro del formato de evidencia, ¿no? Y empezar a preguntar, bueno, ¿qué es exactamente lo que nosotros queremos crear? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar? ¿Qué características va a tener mi producto? ¿Cuáles son los beneficios que van a generar? ¿Qué impacto se piensa generar? Y con base en eso entonces yo empiezo a desarrollar una lluvia de ideas. Recuerden que la lluvia de ideas no es algo en lo cual yo me pongo a filosofar durante todo un día para poder discernir cuáles son los nombres potenciales, ¿no? Empiezo a lanzar todas las ideas que me surgen, obviamente bajo un claro propósito, que es el del producto o servicio que ustedes plantearon, y con eso entonces ustedes empiezan a arrojar diferentes nombres teniendo en cuenta las razones por las que los están planteando, ¿no? No es a la loca o a la topa tolondra, sino que es precisamente tratando de hacer un proceso bien racionalizado que nos distinga de las personas del común que montan los negocios sin tener en cuenta todos estos criterios que les estamos dando. Dice, para la lluvia de ideas tenga en cuenta lo jurídico y lo lingüístico, ¿ya? Y hay una especificación muy importante ahí con relación a lo lingüístico. No todas las palabras en todos los lugares significan lo mismo. Y es importante tener en cuenta que si mi negocio es un negocio que va a tener cobertura nacional o internacional, puede que mis palabras como tal, y las que yo utilice, tengan un valor dentro de mi entorno y dentro de mi contexto, pero y si tienen un efecto distinto, incluso negativo en otras regiones, ¿qué puede suceder? ¿No? Como la marca Moco de uno de los vehículos, que para ellos allá puede ser algo distinto y para nosotros en nuestro contexto tiene una significación bastante asquienta, ¿cierto? Entonces todo eso que rodea directamente la definición del nombre y la estructuración del nombre debe ser claro, ¿no? No pensar en nombres que sean combinaciones de los apellidos, que porque es que somos muy emotivos y queremos entonces que suene con los nombres de... No, o sea, que sea realmente algo que tenga que ver con la transmisión de un mensaje que logre llegar a la gente, ¿no? Evite el encasillamiento. Paso 4. Este nombre limitará las posibles direcciones, targets o ámbitos que una marca puede tomar, ¿sí? Si nosotros limitamos, por ejemplo, el nombre a la caracterización de un solo producto, pero el paquete de productos o servicios que nosotros estamos diseñando realmente se pueden ampliar, no podemos utilizar el nombre de un servicio o de un producto como base para el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque si por ejemplo decimos empanadas el virrey y resulta que vamos a vender pasteles y vamos a vender comidas rápidas, entonces el nombre cerró la posibilidad de que se creen nuevas líneas dentro del diseño de la empresa, y es vital entonces tener en cuenta ese tipo de detalles para no irla a embarrar. Paso 5. Destile nombres activando su sistema de escape. El sistema actúa evaluando los nombres en función de su adecuación y encaje a posicionamiento, facilidad de pronunciación y ortografía, originalidad, significado que sugiere, potencial de identidad gráfica y se aplica su viabilidad lingüística y cultural. Entonces miren, hay varios elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de ir eliminando algunos de los nombres como aquellos que no cumplen con los requisitos dentro de la búsqueda que ustedes están haciendo. O sea que ustedes van a hacer primero toda esa lluvia de ideas y apenas tengan clara esa lluvia de ideas, tengan en cuenta el carácter lingüístico y las diferentes valoraciones que les indico, entonces ustedes empiezan a mirar si a nivel ortográfico, a nivel de pronunciación, a nivel de originalidad, a nivel de validez lingüística, a nivel de sonoridad, que ustedes lo ven en el documento base que tienen dentro de los talleres,
que se les entregaron en documentos de apoyo, se cumple o no se cumple con el objetivo. Y una vez se tenga eso claro, entonces ahí sí entran directamente a describir el nombre, ¿no? Si sucede que bajo este sistema de escape muchos de los nombres salen del listado, deberán volver a crear otros cuantos más. 6. Entonces, filtrar jurídicamente los nombres es clave para su seguridad de uso. Debemos asegurarnos que nadie más ha creado el mismo nombre de marca y que jurídicamente está disponible. O sea que ustedes pueden ir directamente a una cámara de comercio, entrar a la página de cámara de comercio, mirar la parte de homonimia, que es los nombres similares, y miran a ver si existe algún nombre que se atraviese con el que ustedes están planteando. Si ya existe, lo tienen que cambiar, si no, lo pueden dejar, ¿no? Lo importante es que al final del proceso como tal ustedes puedan precisamente definir un nombre que sea único, que no exista, que tenga una valoración real, porque si ustedes fueran a llevar esto directamente a un concepto de marca, eso implicaría normalmente un pago que se hace que dura 9 meses un estudio, y podría suceder que después de haberle gastado 9 meses de estudio les digan qué pena, su marca ya existe o el nombre de su empresa ya existe, y entonces pierda ya todo un proceso de investigación. Instale el nombre en su marca o compañía, cree eslogan, que lo vamos a hacer en fase 3, o promesa para su nombre, desarrolla descriptores para su correcta comprensión o extensión, que es un ejercicio que sería muy bueno que hiciéramos directamente cuando vayamos a trabajar el logo símbolo, y algunas otras cosas que tienen que ver con la identidad corporativa. Desarrolle un credo de marca como un manifiesto de valores y creencias, que lo vamos a hacer en la fase 5 también. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo ahorita con nombre se extiende posteriormente entre las fases 3 y 5, donde nosotros terminamos de perfeccionar esa propuesta. Algunos factores que debemos contemplar entonces: el largo del nombre, la lectura y la pronunciación, la pregnancia. El nombre de la marca debe ser de fácil recordación. Significado y asociación cultural, que era lo que hablábamos ahorita del contexto. Sugestión, o sea que además de lo obvio relativo al producto o servicio en cuestión, debe sugerir algo relativo a la cuestión psicológica y emotiva del ser humano, ¿no? O sea que debemos llegar a la necesidad básica, que tiene que ver, por ejemplo, si fuera en calzado, tenemos que hablar de descanso o de un colchón, ¿cierto? Tenemos que hablar de relax, tenemos que hablar de tranquilidad, ¿cierto? Entonces, los nombres deben sugerir, o toda la estructura de imagen corporativa debe sugerir todo aquello que el cliente espera del producto, más que el producto mismo, lo que el cliente espera. Creatividad y legalidad, que son los dos componentes que mencionábamos con antelación. Entonces dice algunas pistas para buscar el nombre de tu marca. Entonces los apellidos, dicen nombres que son representantes de los nombres de familias formales, apellidos o etiquetas históricas. Por ejemplo, Gillette, Siemens, Dell y Ford son apellidos de personas que tuvieron que ver en el proceso de creación del producto, son los propietarios de las empresas. Nombres funcionales, que son meramente descriptivos de una empresa o producto. Por ejemplo, Pizza Hut, General Motors, que tiene que ver precisamente con el tipo de producto que evalúan o que construyen, perdón. Inventar nombres, los que se basan en raíces griegas y latinas y las construyen poéticas. Por ejemplo, Xerox, Oreo, Wii, Kodak, son nombres que se derivan precisamente de raíces. Nombre experiencial, los nombres de experiencias ofrecen una conexión directa con la realidad o una metáfora. Por ejemplo, Explorer, el hotel de la risa y lo demás. Derivación, se añade un prefijo, composición, uniendo dos palabras del mismo idioma. Facebook, YouTube, hipoteca fácil, por ejemplo, logran precisamente concebir lo que el cliente va a recibir al final, o le permite precisamente tener una idea clara del tipo de mensaje, ¿no? Descontextualización, utilizar una palabra genérica o nombre propio sin una relación directa con nuestros productos. Por ejemplo, Apple, Windows, Lotus, Fuji. Apple obviamente pues es una manzana y no nos está diciendo exactamente qué es, pero realmente en el eslogan habla acerca de hacerlo diferente, y entonces tiene ahí hacer algo diferente. Entonces nos lleva precisamente al concepto de tecnología, ¿no? Siglas y acrónimos que tenemos entonces: BMW, Intel, BBC, cierto, que son resúmenes de nombres. Otros idiomas, Nike y Audi, por ejemplo Nike, que tiene que ver con la diosa de la victoria. Onomatopéyicas, por ejemplo Twitter. Bueno, entonces ahí tendríamos toda una estructura de posibilidades. La idea es que ustedes puedan profundizar en cada una de las pistas que les estamos dando, para que ustedes puedan precisamente diseñar una propuesta bien interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos con logotipos, isotipos o isologotipo.
y donde se combina imagen y texto. Pero esta parte ya directamente la vamos a dejar para la fase 5, ¿no? Por ahora nomás necesito la identificación del nombre, que en algunos casos puede convertirse en un logotipo, o un isotipo o un isologotipo, que es lo que vamos a hacer en la fase 3 cuando trabajemos imagen corporativa y hablemos específicamente de diseño de logosímbolo, ¿no? Normalmente lo encontramos en fase 3, a mí me encantaría poderlo pasar en un futuro a fase 5 porque me parece que tiene que ver con imagen corporativa y es allá hacia donde debería estar, pero por ahora dentro de la estructura que tenemos pertenece a la fase 3, entonces por ahora solamente el nombre. ¿Listo? Acá tenemos el nombre del autor de todo el material que tengo ahí, nada de lo que está escrito ahí es escrito por mí, sino por el señor Juan Costa, y tiene que ver entonces con branding, que es un tema que él maneja bastante bien. Dentro de los materiales de apoyo, entonces tenemos que tener en cuenta también que en lo que corresponde a plan de empresa, ustedes han venido trabajando unos materiales, ¿no? Recuerden que ustedes tienen documentos de apoyo, material para fase 2, y este es el documento de lectura que ustedes tienen por ahora, ¿no? Entonces ustedes tienen acá, se hace una lectura, es una lectura bastante complementaria a lo que les acabé de comentar. Incluso él contiene los 4 componentes que yo les voy a desglosar en 4 videos. Por ahora estoy en nombre y acá les doy algunos criterios de nombre como tal, ¿no? Y posteriormente, aparte de esta lectura, ustedes van a encontrar dentro de los formatos como tal, en formatos por fase de fase 2, entonces la definición del nombre. Esta definición del nombre entonces vuelve y retoma parte de lo que yo les estoy dando en información adicional y dice entonces nombres propuestos. Recuerden que los nombres propuestos, cuando ustedes hacen esto en la lluvia de ideas, es porque ustedes ya hicieron todas las precisiones previas, ¿no? Acabé de darle un bagaje sobre qué se tiene que tener en cuenta a la hora de definir el nombre. Entonces, cuando ya llegamos a la lluvia de ideas es donde empezamos a llenar el cuadro y empezamos a colocar cuáles son las características. El nombre es corto, es sonoro, es de fácil recordación, el nombre permite comprender que se trata de un negocio. ¿Son cuántos nombres? 5 nombres del negocio relacionados con el tipo de negocio que ustedes van a crear. Si van a crear entonces un negocio, no sé, de comidas rápidas, entonces colocan 5 nombres que estén relacionados con comidas rápidas y definen si son nombres cortos y cumplen con estas características, ¿no? Y con todas las demás que les indiqué a través de la explicación que les vengo dando. O si el nombre no cumple ninguno de esos parámetros, ¿qué es lo que busca? Es importante, ¿no? Cuando no cumpla con ninguna de las otras de los otros elementos, entonces deben explicar cuál es la razón por la que lo ubican, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues que se salgan del esquema de siempre recoger los nombres de ustedes y que entonces el nombre de los 5 recogidos ahí en una sola palabra, y entonces no. Tratemos de hacer el estudio de modo que creemos un concepto de marca de valor. Recuerden que todo esto tiene una fundamentación y es que estamos haciendo un trabajo serio que está buscando realmente realizar una propuesta de valor, un producto o servicio de valor que llegue a un mercado específico y que al final de los 2 años realmente tengamos una posible propuesta de negocio que podamos llevar a la realidad, ¿no? Entonces, como el objetivo es ese, hagamos ese trabajo muy bien hecho, ¿no? Realizada la lluvia de ideas, analicen cuál de los nombres cumple con sus expectativas grupales y determine el nombre del plan de negocio. O sea que acá en este cuadro no termina la evidencia termina acá debajo, donde yo le coloco el nombre que le coloqué y explico las razones, ¿no? Teniendo en cuenta la lectura anterior y la explicación anterior, porque el nombre es corto, porque cumple con X características, porque la orientación va hacia allá, porque tiene un carácter lingüístico, por todo lo que les acabo de explicar, ¿no? Entonces es bien importante que logremos desarrollarlo con seriedad y al final entreguemos una propuesta bien interesante. Hasta acá este video que trata de acercarlos un poco con relación a lo que es el naming. Espero que les sirvan a las orientaciones y que podamos concluir con una propuesta bien interesante, ¿no? La fase 2 es una fase muy sencilla, es una fase que requiere de todas formas de un análisis, pero que está soportada en el trabajo de la fase 1 en muy buena parte, como se van a dar cuenta. Entonces, pues nos estamos hablando. Espero que les haya servido esta propuesta. Hasta pronto.